Buenos días, jóvenes. Todavía veo que algunos no están bien renombrados. Bien, queridos alumnos, buenos días, bienvenidos a la clase de esta cuarta semana del martes 23 de junio. Les comento que no todos los estudiantes subieron el trabajo a la plataforma. Se les dijo de manera puntual que deberían haber ingresado su trabajo a la plataforma. 29 de 33 solo subieron, faltaron 4 subir los trabajos a la plataforma. Bien, eso para conocimiento de ustedes. Por otro lado, también vuelvo a reiterar que tienen que revisar la información que se sube a las plataformas. La clase del día y las clases subsiguientes me servirán de punto de partida para poder afianzar más los conocimientos en esta herramienta de gestión de proyectos que me permitirá, como dice allí, ahora sí puedo iniciar mi primer proyecto de una manera más formal. Los conocimientos o el acercamiento que tuvieron ustedes con la asignatura el semestre pasado va a permitirles tener un mejor entendimiento y una mejor comprensión de las explicaciones. Bien. Además, les servirá de base para las clases subsiguientes. ¿Alguna pregunta o duda, por favor, la pueden escribir a través del chat y se le va a ir respondiendo? Bien, paso 1. Una de las primeras cosas que tienen que hacer, aparte de todas las recomendaciones ya dadas con anticipación, es que tienen que planificar. Para esto hemos cogido 3 definiciones en donde se dice que planificación es un proceso que me permite establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar planes, ver qué presupuesto y cotización y cronogramas de trabajo tengo para el logro de los objetivos. 2, me dice que el planeamiento o la planificación es una ayuda que me permite definir un plan, un programa para poder lograr el desarrollo de una tarea. Implica diferentes procesos, en este caso, implica procesos para poder identificar lo que se desea lograr, implica procesos para poder determinar estrategias para alcanzar las metas y además determinar y asignar recursos y lógicamente elaborar planes para poder implementarlos, ¿no? Bien. En cuanto al paso 1, he tomado algo de un documento llamado Alicia en el País de las Maravillas, cuyo autor es Carol Luis, y menciona lo siguiente. Una persona pasaba por allí y le dice, gatito, gatito, dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así. Pero el gato se ensanchó con una sonrisa. Ante esto, Alicia le dijo, vaya, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo seguir desde aquí? Y el gatito le respondió, eso depende en la medida donde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde ir, dijo Alicia. Entonces, da igual a donde quiera que yo vaya, dijo Alicia. Entonces el gatito le volvió a decir nuevamente, da igual el camino que tomes, dijo el gato, añadiendo, cualquiera que tomes estará bien, cualquiera que tomes estará bien. También hay una canción que dice, todos los caminos conducen a Roma, es decir, que la solución que nosotros podamos tener para buscar a un proyecto es indiferente de lo que se pueda establecer en ese momento. Es decir, si yo estoy seguro qué es lo que voy a hacer, entonces puedo tranquilamente utilizarlo para que de esta forma yo pueda
determinar las soluciones a los problemas previamente identificados. Bien, en ese sentido, entonces, se considera lo siguiente. Bien, otra de las cosas que deben tener claro ustedes, es lo que es establecer, identificar lo que es un plan, lo que es un programa o lo que es un proyecto. De acuerdo a la imagen, podemos establecer que un plan es el conjunto de programas. Un plan es el conjunto de programas, ¿verdad? Mientras, aquí tenemos un plan es el conjunto de programas, N programas. Un programa es el conjunto de proyectos, N proyectos. Y un proyecto es el conjunto de actividades que se tienen que desarrollar. Entonces, vean la diferencia. Un plan, varios programas. Un programa, varios proyectos. Un proyecto, varias actividades. Entonces, tienen niveles operativos de planificación. En este sentido, esa diferencia fundamental es de tipo de planeamiento. Los proyectos son a corto plazo, los planes son a mediano plazo, mientras que establezco a nivel nacional políticas a largo plazo, ya sean públicas, privadas o lo que sea. Puedo aplicarlo para el sector público o para el sector privado. Entonces, podemos observar la diferencia entre los tres. Por otro lado, veo que apenas hay 17 en clases de 33. Estamos casi al 50%. Bien, de a poquito veo que le están perdiendo el interés a la asignatura. No sé cómo irán a hacer las tareas, y eso lo voy a tomar muy en cuenta para la calificación final. En caso de que alguien necesite, yo ya sé que si no ha asistido a clase, pese a no ser obligatoria, va a tener allí su recompensa, o simplemente no hay cómo ayudar. Y por otro lado, en la exposición también ahí voy a hacer ciertas preguntas respecto a la aplicación programática de la asignatura respecto al proyecto. El paso 2 dice, debo tener un marco referencia del proyecto. Mire, en ningún momento me dice que yo ya tengo que empezar a desarrollar el proyecto. Una de las preguntas que ayer me hacía el curso, el otro paralelo. Entonces tenemos que empezar a definir el proyecto, le digo. Si ni siquiera identificas el problema, ni sabes cómo poner el problema, ni escribirlo, y ya quieres hacer el proyecto. Al menos estas 10 preguntas tenemos que plantearlas. Al menos estas 10 preguntas. Es decir, hay que preguntar, ¿qué se quiere hacer? ¿Cuál es la naturaleza de la solución que quiero buscar? ¿Cuál es la naturaleza de la solución? 2, ¿por qué razón quiero hacerla? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo lo fundamento? ¿Para qué se quiere hacer? Es decir, ¿qué metas, qué propósito, qué objetivo quiero lograr? ¿Cuánto se quiere hacer? Cantidad. ¿Dónde se quiere hacer? Es decir, ¿dónde estará la ubicación, el espacio, la cobertura espacial de la solución? ¿Cómo se va a hacer? ¿A través de qué actividades, métodos, técnicas o procedimientos? ¿Cuándo se va a hacer? Es decir, ¿en qué tiempo empezará? ¿Qué tiempo demorará? ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Quiénes lo van a hacer? Es decir, ¿quién será el responsable del proyecto? ¿Y con qué recursos materiales y financieros se va a establecer? Entonces, no es que ya cojo y de una a la carrera empiezo a desarrollar el proyecto. Tengo que plantearme. Ustedes, si ven noticias, lo van a entender, y si no ven noticias, pues tendrán que verla para que se den cuenta. Casi que es a diario las noticias de que X obra, X proyecto costó más de lo presupuestado y se demoró más de lo estimado. Muchas veces, considerando el caso que no sea de corrupción, se debe a que esto no se hace. Por eso que de la noche a la mañana sacan proyectos cuando realmente no son bien concebidos. Si usted entregó un proyecto así a la carrera, no concebido adecuadamente, a la final le pagan, pero cuando ya empiezan a ejecutar va a tener problemas porque también es responsable solidario por no haber realizado un proyecto de forma adecuada. Bien. Entonces, dentro del mismo paso 2, después de haberme hecho esas inquietudes, tengo que también establecer
cuál es el diagnóstico de la situación actual. Es decir, cuál es el problema central, cuál es la situación actual existente, dónde está y cuál es la situación futura deseada, es decir, a dónde quiero ir. ¿Cómo hacerlo? Es a través de un proyecto. El proyecto simplemente me va a hacer el enlace para buscar la situación actual, pasarla a una situación futura. En cualquiera de los casos, yo necesito primero herramientas para determinar el diagnóstico. Entre ellas, análisis de contexto, análisis involucrado, análisis de problema, que es lo que vamos a ver, y es lo que ustedes ya tienen tareas para hacer y también incorporarlo dentro del proyecto. Bien, para realizar o llegar a la situación futura, yo necesito también, en cambio, estrategia para llegar a esa situación. Es decir, allá, ¿cómo llego? A través de análisis de objetivos y a través de análisis de estrategia. Todo esto son partes de las metodologías de gestión de proyectos. Estas son herramientas, son medios que se llaman metodologías de gestión de proyectos. Bien. Inicialmente, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo empezar a establecer los requisitos esenciales, previo a la formulación del proyecto. Primero, tener claro la identificación del problema a solucionar. Ese diagnóstico debe contar con información suficiente, con información de pruebas que fundamenten para que se pueda formular de manera coherente, sistémica y completa el proyecto de solución ejecutada. Caso contrario, no puedo avanzar. Bien, entonces empezamos a preparar el proyecto. ¿Qué se entiende por preparación del proyecto? Es un trabajo que parte desde la identificación de ideas hasta llegar a la etapa de análisis, de estudio de factibilidad y de viabilidad, por medio del análisis de involucrados, de problemas, objetivos, alternativas y posterior el diseño. ¿Qué se recomienda? Iniciar el proceso identificando a los involucrados, identificando el problema, identificando a los involucrados, que son los que me van a dar información para ahora sí detectar o identificar el problema central. Es decir, los involucrados son los informantes que me van a establecer cuáles son las relaciones causa-efecto que tenemos dentro de ese análisis. Y se culmina con el diseño del proyecto. Para nuestro caso vamos a utilizar la matriz marco lógico, que es la que nos va a permitir el diseño del proyecto a nivel de factibilidad. Bien. Si hay preguntas, por favor, vayan haciéndolas. Bien. Luego de preparar el diseño, tiene que ser flexible y adaptativo. Muchas veces ustedes realizan diseños que son bastante cerrados, son únicos, y cuando quiero inclusive modificarlos para esa misma institución, no lo puedo hacer. Esta misma herramienta, es decir, la matriz de marco lógico, que de aquí en adelante vamos a llamarle MML, me sirve para todas las fases del proyecto, diseño y desarrollo. Bien. Entonces, partamos con el inicio de idea de los proyectos. Los proyectos tienen etapas o fases que ya nosotros vimos de acuerdo al ciclo, identificamos las ideas y estas tienen que ser de alto interés. Tienen que ser de alto interés. Además, el problema debe ser solucionado a través de un proyecto, pero a costos razonables. Bien. Cuando aparecen ideas, yo tengo que jerarquizarlas y ver de una manera prioritaria, relevante y sustancial para poder seleccionarla. Luego definimos los objetivos. No es más que el motor del proyecto, es la razón de ser. Es muy importante definirlos adecuadamente, formularlos con precisión, tener un mayor consenso posible de los interesados y conocer bien la situación actual. ¿Por qué los interesados involucrados? Porque yo de entrada, a través del análisis involucrado, puedo establecer si el proyecto es viable o no es viable. Luego paso a la etapa de diseño. En esta etapa de diseño tengo que hacer un estudio explícito, detallado, de las formas de solucionar. De todas ellas selecciono una, la más válida en función del costo-beneficio, no la más barata, pero sí en costos óptimos. Y finalmente realizo el diseño detallado
a todo nivel, técnico, operativo, económico, institucional, entre otras. Una vez que está diseñado, pasa a una etapa de análisis, una etapa de revisión en la que se determina, se examina todo el proyecto para justificar o no el desarrollo del mismo. Una vez que está aprobado, pasa a la etapa de ejecución, es decir, la etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo tengo que hacer un seguimiento, tengo que hacer un control para poder corregir fallas a tiempo en caso de que estas sean detectadas. Bien. Y finalmente, también se recomienda que hayan evaluaciones, es decir, posterior al desarrollo del proyecto, y una vez que ustedes lo han implementado y está operando, hay que hacer un seguimiento para determinar ciertas situaciones, de establecer en qué medida no solo se logró el objetivo y los impactos, sino si fue exitoso o no. Además, me va a permitir tomar ciertas lecciones, ciertos aprendizajes que enormemente me servirán para aplicar en otros proyectos si estos han sido buenos, y si no han sido buenos, pues simplemente no volverlos a cometer. Algo importante que quiero que se den cuenta, ¿sí? Quiero que se den cuenta que los procesos de evaluación se los hace durante todo el proyecto, desde que inicia la etapa de planificación o ideas, desde que inicia la etapa de ejecución y desde que finaliza o termina la etapa de operación. Siempre hay que estar revisando los proyectos. Bien, en este sentido, esta herramienta metodológica de la matriz del marco lógico dice que tiene dos etapas. Una primera que me permite identificar los problemas y alternativas de solución. Y la segunda, una etapa de planeamiento, en otras palabras, mi diseño ya del proyecto. En la primera etapa hay que hacer el análisis involucrado, análisis de problemas, es decir, los involucrados me van a dar información para poder establecer el problema y yo tener un diagnóstico situacional como una imagen de la realidad. Voy a establecer, a partir del árbol de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de estrategia. Es decir, si no hago análisis involucrado, yo no sé cómo voy a sacar información para hacer análisis de problemas. Si no tengo análisis de problemas, no puedo hacer análisis de objetivos ni tampoco estrategia. Ustedes mayormente algo aplican de esto cuando van a solicitar los requisitos de usuario o los requerimientos de usuario y se olvidan de estas otras partes. Empiezan a escribir los objetivos y a veces los objetivos no son coherentes con el problema. Entonces, miren, son procesos casi que inclusivos que tienen que realizar. Si no hago un análisis involucrado, no sé cómo, al final lotería o fueron magos que por allí empezaron a identificar el problema, entre otras palabras, ¿no? Y cuando vamos a ver la solución para comparar alternativas, nos damos cuenta que mi proyecto no está correctamente cuando ya reviso mi diseño. Bien. En este sentido, con esos antecedentes macros, vamos a ver el paso a paso de cómo yo realizo mi proyecto. Ahora sí a detalle. Entonces, defino mi problema central, pero yo tengo que asegurarme que el problema central debe estar sostenido y validado por las evidencias, por las pruebas que me dan los involucrados, por la información. Bien. Teniendo el problema central identificado, yo puedo armar una sistematización de la relación causa-efecto a través del análisis de problemas. Posteriormente, una vez ya establecido el análisis de problemas o el árbol de problemas, yo puedo determinar el árbol de objetivos, es decir, pasando de mi situación negativa, presente, lo que quiero obtener como una situación positiva, presente, deseada. Bien. Inmediatamente se empieza a establecer el estudio de viabilidad, cuántas opciones de solución tenemos, qué herramientas puedo utilizar para desarrollar ese proyecto solución de lo que yo quiero. Hago mi factibilidad y digo, bueno, esta va a ser mi estrategia de desarrollo. De esta manera voy a tener mi estrategia de desarrollo. Tengo actividades, ¿sí? Mis actividades, acuérdense que el proyecto se desarrolla con actividades.
cada actividad me genera un subproducto, cada actividad me genera un subproducto, esa es la sumatoria de los subproductos me genera un producto, en este caso que es mi objetivo, y posteriormente tengo mi finalidad. Actividades, componentes o productos, o subproductos, perdón, propósito o producto, y tenemos finalmente la finalidad del proyecto. Una vez clarificado eso, entonces, puede ser cualquier herramienta metodológica, Scrum inclusive, puede ser el Scrum, puede ser el PMBOK, pero para nuestro caso vamos a utilizar la matriz marcológica, tenemos nuestro diseño. Esto significa, este movimiento de la figurita significa que yo puedo hacer las revisiones necesarias para poder establecer en ese momento si hay que hacer ajustes de mejoras. Y es participativo, es decir, no nos podemos encerrar en 4 paredes a hacer un proyecto. Los proyectos hay que hacerlos con un equipo multidisciplinario, por eso que ustedes ven aquí varias personitas. Bien. Preguntas pueden hacerlas a través del chat, señores. Bien. Vamos entonces a definir el problema. ¿Sí? Vamos a definir el problema central, tal como lo está indicando allí en la secuencia que ya habíamos establecido. Bien. Entonces, formulando el problema, yo tengo que ver la idea original, es decir, de dónde nace el proceso de planificación, si esa situación problemática me motiva a encontrar un proyecto de solución. Y pueden surgir muchos ámbitos después de hacer los análisis correspondientes, no sin antes haciendo la siguiente aclaración. Bien. Normalmente, nosotros desde que entramos en el colegio, y mucho más en la universidad, cuando vemos la materia de ciencias exactas, nos dicen, vamos a resolver el siguiente problema. Y vemos que es un problema de física, un problema de matemáticas, un problema de algoritmo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar, y por eso a veces la confusión. Bueno, ¿existe un problema? Sí lo existe. ¿Están completamente fijadas todas las limitaciones? Si dicen que sí, entonces es un problema cerrado. Es decir, tenemos los problemas de ciencias exactas que al final tienen una respuesta de solución. Sabemos la respuesta. Si me dicen, realice la siguiente suma, 2 más 2, encuentre la respuesta, vamos a saber casi con seguridad que la respuesta va a ser 4. Bien. En cambio, si es no, vamos a tener problemas abiertos. Aquí en estos problemas abiertos es donde nosotros tenemos que trabajar como profesionales. Es decir, vamos a buscar soluciones a las necesidades de los clientes, a las necesidades insatisfechas. Es decir, problemas de procesos manuales, fallos en la automatización de los procesos se me ocurre, de contabilidad, fallos en los procesos de facturación, por ejemplo, ineficiente conectividad, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, es lo que empezamos nosotros a establecer. Entonces, vamos a trabajar con problemas abiertos, es decir, con problemas que no conocemos cuál es la solución. Problemas que no sabemos cuál es la solución. Me refiero al resultado, ¿no? Porque acá yo les digo, resolver la siguiente suma, 2 más 2, y vamos a saber con seguridad que es 4. Si yo le digo aquí que vamos a resolver los problemas de conectividad de las clases virtuales, miren, somos en este caso 22 y quien habla 23 personas, cada uno tenemos un enlace de internet diferente, cada uno tenemos un enlace con el dispositivo diferente, unos estarán con sus computadoras de escritorio, otros estarán con sus portátiles, otras con sus dispositivos móviles, ya sea celular o tablet, ¿verdad? Entonces hay una diversidad que no podemos nosotros a ciencia cierta que puede haber alguna solución. ¿Qué ha sucedido? El estudiante me dice, profesor, no se le escucha el audio. Entonces le digo, estoy comprobando que sí tengo retorno de audio y video porque tengo también un usuario que me permite ver el retorno de lo que yo les estoy transmitiendo a través de la clase. Y al estudiante que le responden, es tu internet, revisa. Entonces, miren, no sabemos con seguridad si el problema es mío, de la transmisión, o si el problema es exclusivamente de ese estudiante o es de todos. Entonces, ese tipo de problemas son los que vamos a solucionar.
Bien. Con esta aclaración, ahora sí, vamos a describir. Debemos casi que aprendernos, no de memoria la definición, pero sí tener claro de que el problema debe representar y describirse como una situación o estado negativo. Situación o estado negativo. Debe ser de la realidad, debe afectar a grupos de personas, debe afectar a un área. Bien, eso es importante. Es algo que me permite molestia, insatisfacción, es algo que me genera conflicto. Un problema no es la ausencia de algo. Un problema no es la ausencia de algo. Bien. Ejemplo, que lo suelo utilizar muchas veces. Vienen y le preguntan a una persona, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Me estoy muriendo de hambre. Primer error, el señor no se está muriendo, porque yo lo veo que está hablando, está parado. ¿Y por qué razón? Porque no tengo comida. No tener es ausencia de algo, es carencia de algo. Ahora sí, empecemos a indagarle, pero comida, abro la refrigeradora y encuentro que tiene, no sé, si me ocurre, coliflor, tiene tomate, tiene zanahorias. Entonces, si tiene que comer, puede hacerse una crema de eso. Pero el señor necesita quizás proteínas, necesita otro tipo de aditamentos, quizás carbohidratos, no sé. Entonces, ¿por qué razón no tiene los alimentos completos? Por la sencilla razón de que a la final dice, no tengo trabajo. También es algo errado. Por eso no puedo comprar la comida. A ver, ahí seguimos preguntando, ¿por qué no tienes trabajo? Simplemente porque no salgo a buscar. Entonces, el problema no es que no tiene trabajo, simplemente que hay un desinterés por buscar trabajo. O simplemente hay trabajos, pero él no cumple los perfiles, es decir, incumplimiento de perfiles para ocupar ese trabajo. Otra situación, hay trabajos, pero el señor inacepta ese trabajo porque le piden trabajar horarios nocturnos. Entonces, hay que analizar adecuadamente para determinar un problema. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces que el problema tiene ciertas características y que son muy importantes, ¿sí? Y que son muy importantes. Que es muy importante en este caso establecer que debe ser un componente de la realidad, debe ser verificable, debe tener solución, tiene un origen y además es ocasionado por causas y tiene efectos o consecuencias. Repito, el problema debe ser de la realidad, debe ser real, no inventado, debe ser verificable, debe tener solución, debe tener un origen de causas y efectos. Debe tener un origen de causas y efectos. Es decir, que mi problema, en este caso, debe cumplir ciertas características. Debe cumplir ciertas características. Bien. Me encontré por allí esto y me pareció importante. Y les decía que esto de las consultorías y la formulación de proyectos viene de antaño, desde la prehistoria, desde la época que hicieron las pirámides, edificaciones y tantas cosas. Y en este sentido, Albert Einstein, allá por los años 1960, que prácticamente él estuvo en su apogeo, en su auge, y es un reconocido científico, sostenía que es más importante para el desarrollo de la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. Para la ciencia es más importante identificar problemas antes que determinar cuál es la solución. Para esto, él hace la siguiente reflexión. Dice que la investigación debe dejarse fluir, debe desencadenarse. Hay que ver las vías de acceso al campo del conocimiento, es decir, tengo que conocer, debo tener información para poder buscar formas de solucionar.
Debo buscar pistas. ¿Cómo la busco? A través de la revisión bibliográfica, recolección de materiales, observación, etc. Y finalmente, los resultados deben ser condicionados. ¿En qué sentido? Que esto debe ser de interés y sean relevantes. Bajo esta situación, él indicaba que la insensatez es continuar haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Entonces, hacemos hincapié de la importancia de la identificación del problema. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de problemas. Miren. Primero, identificarlos, y segundo, cómo lo escribo. Miren, ve, 2, 2, 2 y prácticamente 2. Con 2 palabritas yo estoy describiendo un problema. Bien, bien. Entonces, identifico uno de los problemas del ejemplo, bajas calificaciones. Es decir, si tengo bajas calificaciones, o para poder erradicar las bajas calificaciones, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para el examen. Entonces, si me preparo adecuadamente, los resultados de calificaciones bajas van a subir. Bien, bajas ventas. Bien, si hay para que las ventas mejoren, es decir, para este problema eliminarlo, yo tengo que ofrecer más productos a la demanda existente. Entonces, las ventas van a subir. Problemas de bajo peso. Para mejorar el bajo peso, yo tengo que consumir más alimentos, entonces el peso también va a subir. Para incrementar la economía, debo disminuir la población, es decir, en el sentido de que debo tener más población trabajando, entonces genero mayor recurso per cápita que el ingreso por persona que está trabajando. Entonces podemos observar, queridos alumnos, que en este momento tengo aquí identificado 4 problemas como ejemplos. Veo la forma como lo escribo, miren, con 4 palabritas en este sentido. Ni siquiera pongo malas calificaciones, porque al poner mala calificación, a la final no puedo establecer, pero yo sí puedo establecer con bastante objetividad el término bajo, ¿sí? Mayor o incremento de economía. En esta segunda lámina de ejemplos, tengo una columna de ejemplos incorrectos y otra columna de ejemplos correctos. Bien. Observen que a duras penas tenemos en un cuadrito pequeño 2 líneas, 2 líneas, 3 líneas, 3 líneas, 2 líneas, en los mal formulados, y en los correctamente formulados 2, 3, 3, 3, 3. Bien. Normalmente dicen, ¿cuál es el problema? Que no tenemos antivirus. No tenemos. Hace falta un sistema antivirus informático. Incorrecto. ¿Cómo tengo que determinarlo? ¿Cómo tengo que formularlo? Alta afectación de virus al software y al hardware. Por ejemplo, pero no poner la falta. O sea, el no tener, yo no puedo tener un antivirus y sin embargo puedo controlar la afectación de virus. Otro ejemplo incorrecto, hay que desarrollar una aplicación informática. Lo que les decía, no es formular el proyecto. Entonces, los procesos manuales en el área de contabilidad de la empresa Y son deficientes, ¿sí? Los procesos manuales deficientes. Entonces, para mejorar eso, ¿qué necesito? Probablemente buscar una solución que no necesariamente sea la solución informática. Ejemplo de de problema mal formulado, ausencia de un sistema operativo en el laboratorio 201. Lo correcto sería sistemas operativos incompatibles o sistemas, podría poner incompatibles / desactualizados. ¿Sí? Desactualizados. ¿Sí? Voy a ponerle aquí en o con. ¿Dónde está? En el laboratorio, o en los computadores o con los computadores, dependiendo lo que se seleccione, ¿no? Bien. Otro ejemplo incorrecto. No se cuenta con suficiente infraestructura tecnológica en las clases virtuales. Lo correcto, elevado déficit de infraestructura,
tecnológica para las clases virtuales. No hay mantenimiento en los laboratorios, insuficientes mantenimientos. Entonces, tenemos ejemplos incorrectos y ejemplos correctos de formular o identificar problemas centrales. Bien. Antes de pasar, si alguien me pone hace falta, no existe, o directamente el proyecto, no se cuenta, no hay, yo le pongo automáticamente 0 sin revisar el resto de la información. Porque tenemos que demostrar, ustedes están a punto de ser ingenieros, ¿sí? Están a punto de ser ingenieros y tienen que demostrar esos conocimientos. Bien. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Primero, identificar el problema central. También tengo que identificar cuáles son las causas que me están generando el problema central y qué efecto me está generando ese problema central. Por lo tanto, yo tengo en este ejemplo azul con azul, amarillo con amarillo y naranja con naranja. El azul es el problema central, lo naranja las causas y lo amarillo los efectos. Dice que el inadecuado diseño mecánico y la fragilidad de la fruta, el diseño mecánico de la máquina para recolectar fruta, hace que las frutas recolectadas se dañen. ¿Sí? ¿Qué me permite eso o qué me genera? Pérdidas de la cosecha. Y si tengo pérdidas de la cosecha, los ingresos van a disminuir. Miren, ¿ve? Todo tiene una coherencia. Esto se llama relación causa-efecto. El problema tiene una relación causa-efecto. Bien, entonces, asimismo, yo puedo establecer una relación causa-efecto de estos problemas que tengo aquí en el ejemplo. En el canal de YouTube tienen ya casi que seleccionado, he escogido algunos importantes, o creería lo más importante respecto a formulación de problemas, respecto a árbol de objetivo, árbol de problemas, análisis involucrados, entre otras cosas. Jóvenes, revisen, no están revisando la información, ya he estado haciendo el seguimiento de los reportes, y bueno, sí me preocupa un poco, pero al final de todas, pues me siento tranquilo porque siento que he cumplido, pero yo no puedo obligarles ni ponerles un revólver para que puedan ustedes estar revisando. Yo sé que la situación está difícil, pero jóvenes, yo no creo que trabajen las 24 horas. Sí, yo no creo que trabajen las 24 horas. Yo también trabajo, no solamente en la universidad, sino en algunos otros lugares, y sin embargo me he dado tiempo para prepararles y buscar la información. Es más, déjenme decirles, la materia se las he actualizado. Se las he actualizado a partir de este semestre. Siéntanse también en ese sentido bastante favorecidos, pero lamentablemente no estén sacando provecho según lo que puedo ver en los reportes, tanto de la plataforma como del aula virtual y del canal. ¿Cuáles son las características del problema? Seguimos ahondando en eso porque es importante hacer hincapié para que ustedes formulen bien e identifiquen bien el problema central. Y es la mayoría de los problemas, y no se sientan sorprendidos, los seguimos encontrando inclusive a nivel profesional. Bien. Dice que el problema es la causa de un conflicto o malestar. Hay que identificar desde cuándo ocurre, por qué es necesario diseñar o desarrollar un proyecto para darle solución. El conflicto es una situación insatisfactoria que es generada por el problema. Definir lo que sucede, ¿sí? Debe determinarse y debe describirse, bien, claramente la situación compleja que se observa. En este sentido, el problema hay que acotarlo, hay que ser concreto, hay que especificarlo, debe ser abarcable e identificable. Debe contar con información básica necesaria, entre otras cosas. Dice que entre las características, cuando se está formulando un problema, no se debe hacer ninguna mención a propuestas ni proyectos de soluciones, sino al problema que se quiere resolver. Ya dijimos que es una situación negativa y me determina el problema central,
y debo identificar las relaciones también de causa que me generan el problema y qué efectos genera ese problema. Me debe representar y describir una situación o estado negativo de la realidad. ¿Qué más? Dice que una de las formas para realizar la identificación y sistematización del problema es el árbol de problemas, que ya vimos un ejemplo. El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa para poder intentar solucionar analizando las relaciones causa-efecto. En conclusión, el problema central es descrito, es una frase o texto que debe hacerme una descripción similar a una radiografía, similar a una fotografía. Me debe establecer la tendencia del problema. Debe especificar lo que está ocurriendo, debo identificar a los afectados y dónde está ocurriendo. Bien, ahí tenemos otro ejemplo. Incremento de la inseguridad, reducidas oportunidades, reducida inversión, incremento de consumo, baja calidad. En ninguna de ellas dice no existe sistema de información de seguridad. Aquí no dice no hay empleo. Aquí no dice no hay inversión. Aquí no dice no hay consumo. Aquí no dice no hay calidad. Cuando decimos no hay, significa que no hay. Si yo digo, por ejemplo, el ejemplo 2, reducidas, no hay empleo, entonces significaría que todo el mundo estaría desempleado. Cuando digo todo el mundo, es toda la población en la provincia. ¿Sí? La otra, si digo no hay inversión, significaría que no estuviera funcionando ni siquiera una tienda. Entonces, mucho cuidado con no utilizar la palabra no hay, no existe, no se cuenta. Bien. Las alternativas de solución pueden ser aplicables a políticas de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico, a necesidades o carencias de grupos o personas, necesidades tecnológicas, necesidad de aplicaciones móviles, necesidad de automatización, de conectividad, necesidad de infraestructura tecnológica, necesidad de mejorar procesos, entre otras cosas. Mucho yo puedo aplicar mi campo de las soluciones cuando identifico un problema. Bien. Vamos viendo aquí dos ejemplos. Bien, yo tengo aquí una matriz, un cuadro, para determinar las necesidades. En la primera columna tengo, entre comillas, el proyecto, las características y la necesidad. Bien, podría hacer esto, ¿no? Yo puedo aquí poner mi problema, dificultades para entregar o receptar los pedidos a domicilio, dificultades para entregar o solicitar los pedidos a domicilio, cuando estoy hablando desde el punto de vista de conectividad. Otro problema, impactos negativos, impactos ambientales negativos en X zonas de la ciudad Y. Entonces, estoy estableciendo la necesidad o problema. Bien. Para esto, yo digo, a ver, ¿será necesario hacer una aplicación móvil en Android? ¿Sí? Como es pedidos, allá se me ocurre hacer para delivery de comidas rápidas. ¿Sí? Para delivery de comida rápida. Entonces, de esa manera, voy a mitigar que la entrega-recepción de pedidos ya se lo hace con facilidad. Pero para esto necesito un medio. El proyecto es un medio, es un instrumento, es la herramienta que me permite solucionar este problema. Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo el medio, tengo el instrumento, tengo la aplicación, en este campo de aplicación? Entonces, depende si lo uso. Si no lo uso, entonces no me sirvió de nada este proyecto. Si lo uso, entonces puedo decir en qué medida se alcanzaron los objetivos de haber presentado la solución. El segundo ejemplo, digo, bueno, vamos a hacer una aplicación IoT para monitorear las variables ambientales. Aquí tenemos algunas, y de esa manera yo puedo monitorear y ver el índice o en qué medida el impacto ambiental es negativo en esa zona de la ciudad. Con esos valores yo puedo entonces establecer o buscar soluciones para disminuir el impacto ambiental. Ojo, la aplicación IoT
solamente me está permitiendo monitorear, sacar información. La aplicación Android, la aplicación en Android me está permitiendo como un instrumento para poderme comunicar entre el cliente y entre el oferente, es decir, quien vende y quien compra. Bien, esperemos haber aclarado o yendo haciendo aclaraciones paulatinamente. Bien. Pero es importante el análisis involucrado porque yo necesito confirmar que el problema central identificado, estas personas me van a avalar. Estas personas me van a decir, ok, tienes la viabilidad de que el proyecto, a través de los involucrados o beneficiarios u oponentes, puedan desarrollar. Observamos aquí personas que están trabajando, cada uno por su lado, no tienen cubículos ni cerramientos en sus oficinas, y sin embargo acá en este otro escenario tenemos que están conversando, están socializando información. Es decir, eso es más o menos lo que sucede en un problema. Quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Esta herramienta me permite identificar los actores del proyecto, me permite identificar a los actores. Bien. Me permite determinar e interpretar todo, su sentir, sus necesidades, sus expectativas, sus intereses, entre otras cosas. El análisis involucrado es una herramienta, es una técnica que me permite elaborar estrategias para buscar implementaciones de los proyectos solución. Permite explicar de manera simplificada, de manera práctica, el paso a paso para llegar a diseñar las estrategias. Bien. Veamos las definiciones de involucrados ahora. Si me hablan de involucrados, no está aquí, pero los involucrados son los usuarios. Son los usuarios. En este caso, técnicamente le llaman también stakeholders, que son las personas o grupos de personas que tienen intereses a favor o en contra cuando se va a desarrollar un proyecto. Y todo va a depender de su actitud o de la acción que tome, y esto puede influir para que el proyecto sea un éxito o fracase. Otra definición dice que los involucrados son individuos, son grupos, son organizaciones que tienen intereses particulares en el proyecto a desarrollar. Otra tercera dice que son individuos y organizaciones que están activamente relacionados con el proyecto y que también tienen intereses y que pueden influir para el desarrollo del proyecto. Entonces, está muy claro lo que es un involucrado. Un análisis de involucrado permite evaluar el ambiente, es decir, como cuando viene el presidente y le pregunta, oye, anda a ver cómo está la gente. La verdad que no vaya porque la gente está acalorada. O sí, ya es momento de que vaya porque la gente te está esperando. Entonces, a ese ambiente se refiere. Permite evaluar y comprender las características e intereses de los involucrados. Entonces, permite elaborar estrategias y, además, esto responde a esta pregunta. ¿Por qué hacer un análisis involucrado? Bien, veamos ciertos tips para el análisis involucrado. Previamente veamos esta imagen. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver. Ahí está prácticamente, este es el ingeniero y este es el beneficiario, el proyectista y el beneficiario. El beneficiario lo saluda, le dice, yo soy Juan, ¿y usted quién es? Ah, yo soy el ingeniero. O sea, como sacando algo despectivo y es algo incorrecto que no se debe hacer. Entonces, ¿qué tip debemos tener? Primero, hay que hacerlo en forma grupal. De manera grupal, usted hace una explicación única y aparte de eso, se va dando cuenta de las actitudes de cada involucrado. Uno hablará, otros no hablarán, sus gestos lo dirán todo, sus caras, etc. Implica un trabajo de investigación complejo, sí es verdad, pero me permite establecer intereses escondidos que son necesarios descubrir para que el análisis no sea defectuoso. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo de manera general. Bien. Ante esto tenemos el siguiente ejercicio, el juego de las 7 diferencias. Tenemos una primera imagen
llamado el diagnóstico tradicional, que es lo que casi siempre se hace y lo que les he dicho. Muchos creen que hacer un proyecto es trabajar una sola persona y quien me da la información, es decir, face to face. Pero no, el diagnóstico debe ser participativo. El proyectista y todos los involucrados. Proyectista y todos los involucrados. Inclusive, en este caso, el ingeniero que está aquí debe ponerse en ciertos momentos del lado de involucrado para que sea uno de los involucrados quien explique, porque ellos son los que conocen la problemática. Bien, dice, ¿cuáles son las diferencias existentes y los errores que comete el técnico en el diagnóstico tradicional? Dice, el técnico no se coloca en una posición propicia. Mírenlo cómo está. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Él se forma en esa, se para, pone pie encima del mataburro del carro, del parachoque, etc., ¿no? 2, llega en vehículos pomposos, ¿verdad? No es adecuado. 3, el cuestionario escrito reduce la posibilidad. Él tiene el cuestionario, prácticamente lo visualiza él, ¿sí? Él toma la iniciativa, no lo deja ni hablar, no permite, inclusive ni invita, aparte de los involucrados. Aquí atrás está la señora con los niños. ¿Sí? Entonces, son errores que no deben cometer. Bien. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo debo hacer un análisis involucrado? Primero, identificar a los involucrados. Haga un listado de los actores más relevantes e importantes. 2, hacer una evaluación de cada uno de ellos en relación con el proyecto. 3, esa evaluación debe buscar la posición y caracterizar a los involucrados, es decir, poner quiénes están a favor en forma positiva y quiénes están en contra en forma negativa. A quienes se les afecta en forma positiva y a quienes se les afecta en forma negativa. ¿Cuál es el poder que tiene? ¿Cuál es la influencia o la capacidad de influir en el grupo para que el proyecto siga adelante? 4, seguir con la investigación de la expectativa para poder identificar plenamente el poder del involucrado. 5, interpretar los resultados que me están resultando. 6, doy una valoración potencial resultante a la estrategia que quiero aplicar. 7, puedo hacer una representación gráfica, ya lo vamos a ver a través de un ejemplo. Esta es opcional, yo sí la recomiendo hacerla. 7, definir las estrategias de intervención. 9, ya armarme tablitas. Si yo doy potencialidades de más 5 y menos 5, lo máximo que voy a tener es más 25 o menos 25. De 25 a 9, entonces yo determino que los... Perdón. De 25 a 9, yo digo que están a favor del proyecto. Entre 8 y menos 8, le da lo mismo, son indiferentes. De menos 9 a menos 25, están en contra. Entonces, toda esta información se la recopila en la siguiente tabla. Bien, se la recopila en la siguiente tabla. Voy en este momento a sacar esa parte de allí. Ya se les explicó en la misma tabla que tienen en la tarea. En la misma tabla que tienen en la tarea, yo les estoy poniendo limitaciones de palabras, al menos en las primeras 4 columnas, para que no me llenen de demasiada historia y antecedentes en cada uno de los casilleros. ¿Sí? Las afectaciones van de 1 a 5, pueden ser positivas o negativas. Positivas si son favorables, negativas si son desfavorables. Fuerza o poder del 1 al 5. Recomendable generalmente esa escala. Por eso que tenemos más 25 o menos 25. La resultante es la multiplicación de la afectación con el poder y la posición es lo que nosotros habíamos establecido con esta tablita de aquí. Bien. Ahí decía, entonces, estos son los posibles valores, la posición me indica el signo positivo a favor, signo negativo en contra, el poder del 1 al 5, ¿sí? Los intereses del 1 al 5. Entonces, esto de aquí es casi que una medida estandarizada que se utiliza a nivel mundial. Bien, esto era a lo que les decía de la manera gráfica. Eso se llama mapeo mental. Bien. Miren,
sabiendo hacer el análisis de involucrados, me determina el mapa o el mapeo de involucrados o el mapeo de actores. Hay consultorías a nivel mundial. Yo he realizado un par de ellas, inclusive con las Naciones Unidas. Te pagan muy bien. Adicionalmente a esto, prácticamente tu trabajo lo haces desde casa. Todo te conectas de manera virtual. Y además, te puedes reunir 1 o 2 veces al mes en un punto central donde todo coincida, ¿no? Miren, tenemos en este caso, tengo los productores de tecnología, tengo la parte de, empiezo a identificar comerciantes, consumidores, gobiernos, subdistribuidores, distribuidores autorizados industriales, y en cada uno de ellos desagrego. Este es un mapeo mental, es decir, empezar a hacer un organigrama de cómo ellos están caracterizados. Bien. Entonces, ese mapeo mental o ese mapeo de involucrados me permite utilizar valores de tablas de acuerdo a la clasificación anterior. Los números corresponden al orden dentro de ella y además se han agregado otro punto para que resulte más ilustrativo, es decir, tengo 1, 3, 4, 5 y los otros por la cuestión de ilustración y los locales. En este lado izquierdo tengo a todos los actores que están a favor y en el lado derecho de mi pantalla a todos los actores que están en contra. ¿Sí? Observen que este es un sistema de coordenadas XY. En el eje de las X están los intereses y en el eje de la Y está el poder. ¿Sí? Es decir, este de aquí, el 3, en este caso el involucrado 3 tiene bajo interés y un mediano poder, podríamos decir. El 5, bajo poder y tiene un poder entre bajo y alto. El 1 tiene un interés entre bajo y alto, pero tiene un alto poder. El 4, miren, ve, X está por aquí, tiene alto interés y tiene alto poder. Y así podemos analizar cada uno de ellos. Para esto, se recomienda hacer una matriz de 1, 2, 3, 4, 5 filas por 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En este caso, de acuerdo al ejemplo de ese involucrado 1 que he puesto por aquí, estoy diciendo que tiene un interés de 3. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, ¿verdad? Tengo 3 y tiene 1, 2, 3 y 4 de poder. Y lo he graficado de esta manera. Esa es la forma como se grafica. Es decir, igual que estuvieran graficando el punto de una recta. Eso ya lo vieron en la escuela. Bien. ¿Cuáles son las caracterizaciones de las posiciones? Para los que apoyan, el cuadrante de bajo interés, bajo poder son los amigos. El cuadrante de alto interés, bajo poder son los que están apoyando. El cuadrante de alto poder, alto interés son los aliados. Este es el que me interesa. Y el cuadrante de alto poder, bajo interés son los simpatizantes. En cambio, en los opositores o los que no están de acuerdo, el cuadrante de bajo interés, bajo poder son los críticos. El cuadrante, perdón, de alto interés y bajo poder son los adversarios. Los que tienen alto poder y alto interés son los enemigos. Los que tienen alto poder y bajo interés son los que están presentando obstáculos. Bien. A ver, ¿qué hice? A ver, ya. Pensé que se me había borrado alguna lámina. Bien. Una vez que ya tengo la lista de los involucrados, hago un checklist final y debo verificar que los he puesto a todos, que todos han sido tomados en cuenta, que todos tienen sus intereses y además habrán algunos que tendrán intereses ocultos que no lo dijeron públicamente y otros que me permite establecer información objetiva. No hay que hacer suposiciones, no digan se supone, nunca supongan nada, en proyectos no debe suponer nada. Bien, entonces tenemos que definir las estrategias. Y para esto yo tengo que definirlas, es decir, saber el significado de la estrategia. Definir la estrategia no me refiero a la definición, sino a plantear la estrategia. ¿Sí? Voy a cambiarle mejor de término.
Vamos, bien, ya la corrijo. Planteamiento de las estrategias. Bien, entonces, la definición de una estrategia dice que es un plan de acción que me permite desarrollar, ¿sí? Me permite desarrollar actividades de un proyecto para resolverla con éxito. Las estrategias que se elaboren deben orientarse al logro del control de los involucrados, me deben permitir y aumentar los intereses de quienes están de acuerdo con el proyecto, en lo posible el apoyo de quienes se oponen, tratar de que disminuyan su impacto negativo, es decir, debo ser, como dice la figurita, muy estratégico, debo ser muy estratégico. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien. Intentando aquí arreglar esto, pero bueno, después lo arreglo. Bien. Entonces, yo tengo que empezar a hacer cierto planteamiento de estrategias. Aquí yo le llamo estrategias genéricas, es decir, son básicamente mis pautas para poder aplicarlas. ¿Cómo se debería actuar con cada uno de ellos? Bien. Con los que están a favor. Con los amigos hay que mantenerlos informados y relacionar esfuerzos. Con los de apoyo, mantenerlos implicados y satisfechos. Con los aliados, mantener su interés y seguir muy de cerca. Y con los simpatizantes, movilizarlos, lograr más interés en el proyecto. Con los que están en desacuerdo, en este caso con los críticos, debo informarles y evitar enfrentamientos. Con los adversarios, persuadirlos para disminuir su interés. Con los enemigos, controlarlos muy de cerca. Con los que están obstaculizando, monitorearlos y mantener su bajo interés, no desafiarlos. Bien. ¿Qué se recomienda para mejorar esta posición de los que están a favor y de los que están en contra? Bien, de los que están a favor. En este caso, a los amigos, tratar de que se transformen en simpatizantes o que se transformen en apoyo. Pero lo más importante es transformarlos en aliados. A los que están de apoyo, transformarlos en aliados, y a los simpatizantes también transformarlos en aliados. A los que están en desacuerdo, bien, al enemigo, transformarlo en obstáculo o transformarlo en adversario. O en su caso, a todos transformarlos en críticos. Bien, entonces eso es lo que se debe lograr para que los proyectos se den. Ustedes dirán, pero profesor, yo hago una aplicación y no pasa nada y el gente está de acuerdo. Sí, les comento que muchas veces la gente, y lamentablemente ya se ha puesto en que si tú no le das dinero, no lo cohimas, no está de acuerdo contigo. Entonces tenemos que eliminar eso. Bien. Hay situaciones también en que sin llegar a dar dinero, tú tienes que demostrarle y hacer este tipo de estrategia para que ellos cambien de actitudes. Bien. Entre ambas matrices, es decir, cómo lograr para que los que están en desacuerdo o los que están en oposición pasen al grupo de los que están a favor. Entonces, yo tengo que a los enemigos y a los adversarios, a lo mucho transformarlos en críticos o que se transformen en obstáculos. Y a los que están, o los que son obstáculos y los que son críticos, transformarlos a simpatizantes y transformarlos en amigos. De esa manera, tenemos nosotros una viabilidad a nivel de involucrados. Bien, ahí tenemos algunas estrategias de ejemplos. Ahí tenemos algunas estrategias de ejemplos. Primera columna, el involucrado. Segunda columna, los intereses. Tercera columna, las estrategias. Bien. Me he tomado un ejemplo de las clases virtuales. La decana de la facultad, los profesores y los alumnos. La decana dice, mi interés es que haya apoyo para que las clases se flexibilicen. Los profesores, su interés es no ser flexible para las clases virtuales ante las que tengan recursos tecnológicos. Bien, los alumnos, en cambio, están en desacuerdo. Su interés es que están en desacuerdo en que el profesor no es flexible, dado las limitaciones de recursos tecnológicos. ¿Cuáles son las estrategias para que todo llegue a un feliz término? La decana dice que, como estrategia, a ambos, profesor y alumnos, que tomen roles protagónicos en las clases. El profesor, dos estrategias. Bien, invita a dar facilidades, o sea, él cambia de actitud para que él cambie
y dé facilidades a los alumnos que tengan escasos recursos tecnológicos y de esa manera indicarle que va a tener mayor asistencia. Bien. Y los estudiantes, informarles sobre la disposición de asistir a clases virtuales, pese a no contar con webcam, no tener un buen servicio de internet, o no tener un computador de escritorio o portátil. Entonces, todas apuntan a que las clases virtuales sean flexibles y todos puedan tener acceso. Bien. Entonces, queridos alumnos, con esos antecedentes, con esa explicación, ya ustedes pueden hacer el análisis de involucrados y ya pueden ir identificando el problema. La siguiente clase vamos a ver sobre el análisis de problemas y ya tienen ustedes para ir armando su proyecto con la información que tenían del semestre pasado. No sé, señores estudiantes, si hay preguntas, por favor, vayan haciéndolas. Vayan haciéndolas antes de hacer el cierre. Antes de hacer el cierre, por favor, hagan las preguntas correspondientes, queridos alumnos. ¿Sí? Bien. Veo que no hay, a ver si por favor activamos las cámaras para poder hacer las capturas de pantalla correspondientes y entonces tener las evidencias. Recomendaciones nuevamente, revisen las plataformas, hay información, hay material que son de gran importancia para que ustedes puedan estudiar. Reitero, sí me preocupa que no están revisando las plataformas. Nos avisa Camila, por favor. Bien, vuelvo a reiterar, no todos los alumnos subieron sus tareas a la plataforma, no todos subieron sus tareas a las plataformas. Nos avisa Camila, por favor. A ver, ya. O sea, es que ya las tomé. Ah, ya, ok, ya. Listo, entonces, Sí. que tengan un lindo día, jóvenes, y Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Y también, si tienen necesidad de las tutorías, háganlo. Me ha alegrado mucho, he tenido asistencia en la semana pasada. Vamos mejorando de a poco y es importante más que todo que le pongan interés, yo no diré en la materia, ¿no? Sino un interés particularmente en que vayan reforzando su formación profesional. Que tengan un lindo día y hasta pronto. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Gracias. Antes que nada, sí, he tenido un poquito de problema para subir las clases, pero ya en el transcurso de esta semana se las van actualizando las clases grabadas en línea.